en una emisión especial de We the People. Tenemos a Héctor Roca como manejando este programa, pero la asociación Avalon patrocina este programa del día de hoy. Asociación Avalon, terapia psicológica y médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205 y enviar mensaje de texto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Avalon y a esta radio por auspiciar este programa. Como yo soy muy preguntona y ya todo el mundo sabe que soy muy preguntona, y creo que voy a ser un poco el vocero de la gente que sigue esta radio, todos sabemos que el programa especial de hoy es a raíz de las votaciones del día de ayer y los resultados. Sin duda. ¿Realmente qué pasó? La respuesta superficial sería, ganó Donald Trump. Y preguntarnos por qué ya da lugar a otro plano de respuestas. La realidad es que en los últimos años Más el micrófono, por favor. el actor Tira. fundamental de la política estadounidense es el ex y ahora nuevamente próximo presidente Donald Trump. Está tan determinada esa prevalencia en la política estadounidense que casi no importa quién es su adversario. Los votos son a favor de Donald Trump o en contra. Después hablaremos de cómo se suman esos votos en cada uno de los bandos. La segunda pregunta sería, ¿por qué pasó? Bueno, ahí hay que empezar a hablar de causas y no de actores. Hoy la primera emoción que surge en el seno de los demócratas es buscar un culpable. Y en algunos casos, en un número bastante pronunciado, están tratando de cargar esas culpas en el presidente Joe Biden por no haberse retirado antes de la compulsa y haber permitido que hubiera una competencia en las primarias que no se llevaron a cabo. ¿Cómo es eso de en las primarias que no se llevaron a cabo? Porque no hubo primarias para elegir a quién sería el representante de los intereses del Partido Demócrata en las elecciones. Él era quien iba a acudir a los comicios en representación del partido, porque en su carácter de presidente buscaba la reelección. Las condiciones podrán discutirse o no de la conveniencia de eso, pero indudablemente los problemas que tuvo impidieron que pudiera presentarse. Y hubo que salir a buscar un sustituto sin que hubiera una votación interna en el partido para consolidar esa designación. O sea,
habitualmente se dice una designación a dedo, como pasó. ¿Era o no una buena candidata? Bueno, eso ya forma parte tal vez de otras exploraciones que debamos hacer. Pero buscar hoy culpables del resultado, personalizándolo en Joe Biden o en Kamala Harris, desde mi punto de vista es erróneo. Es una acumulación de hechos lo que ha derivado en que el electorado cambiara su perspectiva. Cuando vos decís qué hechos pudieron hacer que el electorado, léase también la población latina, hiciera un cambio. La población latina es solo una parte del electorado. Y lo que el electorado ha estado viviendo en los últimos años es una crisis que nadie puede negar. Una crisis que se ha desatado particularmente sobre la clase media. Ese remanido concepto de que hoy los jóvenes no pueden independizarse y tienen que vivir con sus padres, es una absoluta realidad. Es cierto, en otra época, a los 18 años, el chico se salía de la casa, conseguía un trabajo y se iba a vivir solo. Y en los últimos años eso no se ha visto. No. Yo tengo pacientes de 30 y pico de años todavía viviendo con sus padres que tienen casa propia. Porque eso es, lo de la casa propia es una herencia de años mejores. Lo que se llamó el sueño americano. Claro. Y que se vivió a todo, podríamos decir, a todo despilfarro. Tirando manteca al techo. Como Exacto. se decía en la antigüedad. en otro país. Lo que sucede es que la economía, el florecimiento de la economía, se construyó sobre la base de la expansión del mercado interno. ¿Cómo se hizo? Mediante el crédito. Un crédito barato que le permitía a la gente no solo comprarse viviendas, sino comprarse automóviles, enseres. Ese impulso económico que hizo crecer mucho la situación del, digamos, del ciudadano medio, y que se llamó el sueño americano porque era vivir en América, era vivir bien y cumplir los sueños. Eso se hizo, como dijimos, sobre la base de la expansión del crédito. Un crédito barato y población que tenía suficiente trabajo como para hacer frente a las cuotas. Y mandar a los hijos incluso, no solo a la escuela, sino también a la universidad, en muchos casos. ¿Qué pasará ahora al país? ¿Qué le va a pasar ahora al país con esta situación, con esta reelección? Eso tiene varios ángulos de análisis. La fórmula que plantea el futuro presidente está basada en una disminución fuerte de los impuestos, una disminución de los intereses bancarios. Después vamos a decir cómo se llega a eso. Y un fuerte proteccionismo de la industria del país, la industria nacional. ¿Qué significa cada uno de estos tres elementos?
Pero antes saludamos a Juanita Contreras, que está prendida viendo el programa. Muchísimas gracias. El primero de estos puntos podemos tomarlo independientemente cada uno por separado, porque por ejemplo la baja de los intereses por sí sola no trae la prosperidad, porque la muestra de que eso no es real podemos verla y pensarla en la actual Irlanda. Juanita Contreras dice buenas noches. Buenas noches. Irlanda era uno de los países más pobres de Europa y mediante una política absolutamente abierta de baja de los impuestos, por ejemplo, logró una gran inversión de capital externo. O sea, las grandes compañías van a donde les salga más barata la producción de sus ofertas de bienes y donde les cobren menos impuestos. Por eso tantas empresas se han ido de Estados Unidos y por eso la promesa del futuro presidente de bajar los impuestos. ¿Para que esas empresas vuelvan al país? Para que esas empresas vuelvan al país. Pero si persiste una política parecida a la que realizó Irlanda, el fracaso de la política se va a trasladar al aspecto económico, porque el hecho de que las empresas hagan grandes negocios en un país que no le cobra importantes impuestos, no significa que va a quedar un rédito económico para el país. Y entonces puede llegar a suceder con el tiempo lo mismo que está sucediendo en Irlanda. Un país aparentemente bien encaminado y rico, del cual sus habitantes se tienen que ir. ¿Qué pasará en el mundo a raíz de lo que está pasando con la economía de los Estados Unidos? O lo que va a pasar. O lo que va a pasar, en mejor dicho. En la economía. Una política como la que aparentemente se propone, y tendremos que ver si se puede llevar a cabo en su totalidad, va a producir una clara postura proteccionista en Estados Unidos. El proteccionismo en economía significa favorecer con bajos impuestos a la producción nacional y cargar con tasas a la producción que viene de afuera. O sea, si un producto fabricado internamente se ve beneficiado por bajos impuestos, por el contrario, un producto que venga del exterior va a ser cargado. O sea que todo lo que venga de China va a ser cargado y lo que venga de otros países va a ser cargado. Hasta en un socio comercial como México está amenazado de ser cargado con fuertes impuestos aduaneros. En ese caso, como castigo... Me quedo sin aguacates. ¡Ah! Como castigo de la inmigración no contenida por parte de México. Como si el gobierno mexicano pudiera ponerle barreras a los que buscan un mejor estándar de vida
cruzando la frontera, en muchos casos ilegalmente. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo, en el exterior? Esa era la otra pregunta que venía a colación de eso. ¿Y qué puede esperar América Latina con respecto a esto? América Latina, podemos decirlo con dureza, no existe en la visión de este país, de Estados Unidos. No es alguien, no es una demografía importante por su número ni por su economía, no es algo que sea de primera necesidad para Estados Unidos de prestarle atención. O sea, es lo que se llamó siempre en los análisis el patio de atrás, el patio trasero de la economía El backyard, diríamos acá. Sí, sin duda. Y es habitualmente donde uno no mira. Es cierto, uno siempre mira el jardín y pone cosas bonitas en el jardín. En el backyard puede ser que plante cactus, pero nadie los ve. Si No fuera- tan claramente como lo que plantas en el jardín. Habitualmente es el lugar donde van las cosas olvidadas, los desperdicios, que es aún peor que... Sí, que los cactus. Podríamos decir que si América Latina no carece de importancia, otras áreas del mundo la van a tener. ¿Qué pasa con Europa? Europa durante muchos años fue el socio menor de Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las naciones de Europa del oeste, o sea, estamos hablando de Alemania, de Francia, de Italia, incluso de España, llevó tiempo y llevó ingentes apoyos de tipo económico y preferencias de orden comercial para ayudar a crecer a una población relativamente con poco peso si lo comparamos con lo que son los países del Asia, que incluso hoy integran acuerdos políticos y económicos de gran magnitud, como es el caso de China, como es el caso de la India, que ha superado a China demográficamente, y que junto con Brasil, Sudáfrica y en el futuro probablemente más naciones, integran la comunidad del BRIC en busca de balancear la distribución del poder económico en el mundo. Debemos agregar que Rusia también participa de los BRIC. Eso hace de que el mundo hoy ya no sea unipolar, ya no depende exclusivamente de las decisiones que se toman en Estados Unidos. La importancia del crecimiento demográfico de esas naciones hace de que su intercambio económico también sea muy importante. Porque aunque no tengan un gran desarrollo, por ejemplo, la magnitud de su población implica una economía de volumen. Y eso hace
que el balance se vaya inclinando lentamente en contra de las posibilidades de control que tiene Estados Unidos en el intercambio internacional. No hay ningún país de la Tierra que se pueda autoabastecer y no necesitar de fondos del Banco Mundial, del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no me acordaba cómo se llamaba. En el... Saludamos a Mónica López que nos está viendo. Muchas gracias, Mónica, un abrazo. El intercambio permanente entre las naciones, que se ha denominado globalización, hace muy difícil que un país pueda cerrarse a ese intercambio, porque es muy difícil tener todas las posibilidades de producción para abastecer, claro, a la población. Y además no alcanza para el creciente desarrollo tecnológico e industrial, no alcanza con los mercados internos de un país para poder sostener una economía que necesariamente está arrastrada en la vorágine de la globalización. Mónica López dice abrazos de Jorge y míos. Que los retribuimos con mucho placer y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que se avecina para todos. ¿Qué puede esperar el inmigrante entonces con esto? Bueno, con estos cambios y estas cosas y esas promesas que se han hecho siempre y que jamás se cumplieron de la legalización del inmigrante que ya estaba acá y que va a pasar con los próximos que vienen, si pueden entrar. Lo que podemos esperar es un endurecimiento de las políticas anti-inmigración. No nos atrevemos a decir anti-inmigrante porque eso es personalizar, claro, una política de Estado que tiende o va a tender fuertemente a eliminar en lo posible el ingreso de inmigrantes, porque erróneamente se cree que el inmigrante ilegal, y detrás de la palabra ilegal también podemos vincular a esta con la frase de todo tipo de inmigrante, se lo ve como el culpable de los males porque erosionan la economía interna. Eso no es real. La falta de trabajo no es porque haya inmigrantes que hacen los trabajos que ya los estadounidenses no quieren hacer. No hay trabajo. Y el trabajo que hay cada vez va a estar peor pagado. O sea, vamos a volver de alguna manera a la esclavitud. Las situaciones de crisis económica generan este tipo de indefensión en los trabajadores. Es cierto. Los inmigrantes que vienen de situaciones mucho peor y tan acostumbrados, claro, al maltrato de su entorno, casi no van a notar la diferencia en la falta de oportunidades, porque mínimamente van a conseguir de qué manera subsistir. El gran problema es para el nativo de Estados Unidos, que alguna vez, según la edad que tenga, alguna vez vivió
una situación distinta, o sus ancestros le contaron cómo se vivía en los años dorados. Es natural que esos se rebelen contra la situación actual y hayan llenado las urnas de voto para una propuesta que va a ser muy difícil de cumplir: hacer grande de nuevo a Estados Unidos. ¿Por qué decís que es difícil de cumplir? Por, ¿Y a largo plazo? a largo plazo, ¿Y de cuánto sería el largo plazo? es muy difícil de establecer, primero, si la política va a ser exitosa, porque el escenario mundial ha cambiado mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a lograr equilibrar las cuentas públicas primero, que es lo que se necesita para que no aumente la deuda astronómica de Estados Unidos? En un programa de nuestro querido periodista Edwin Saldarriaga, hablamos de cuál era la situación en números de la crisis. En un rato lo vamos a tener al aire. Con muchísimo gusto. Es tan importante el volumen de la deuda que tiene este país que ni siquiera se lo puede mencionar porque no se puede interpretar la cantidad de ceros. Basta decir, como lo dijimos en ese programa, que los intereses que genera esa deuda son del orden de los 3.000 millones de dólares diarios que incrementan la deuda. La magnitud de esa deuda solo se puede sostener con la emisión indiscriminada de billetes de dólares. Pero eso servía cuando era la única moneda en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, el BRICS tenga una moneda propia? Y porque lo más probable que este se convierta en una pesadilla. Agradecería si podemos comunicarnos con nuestro estimado Edwin para compartir con él la transmisión de nuestras opiniones y ver qué nos puede agregar él con respecto a qué ha sucedido en los comicios y a qué entiende él que puede deberse Hola Edwin, buenas tardes. Sí. Bueno. Hola Edwin, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Un abrazo enorme a los teleoyentes que nos miran en las plataformas y nos escuchan. Después de una elección que aparentemente iba a ser reñida, pero que terminó anoche. Una elección que tiene muchas aristas, una elección que dejó más preguntas que respuestas, y una elección que demostró una vez más el liderazgo de una persona sobre un partido político y que probablemente sea un personaje que no hayamos visto en Estados Unidos en tanto en cuanto va a tener la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que de los 9 de la Corte Suprema, estuvimos ubicados, son 6 conservadores, 3 liberales. Probablemente gane la Cámara, la Cámara Baja, a la Cámara Alta, ya tiene más de 52, es decir, ya superó los 50, y algunos senadores, en el caso de Nevada, por ejemplo, hay un virtual empate por 3 décimas, uno va arriba, que es el candidato Brown, a la senadora Razo.
una gran ventaja y también pueden obtener la legislatura. ¿Esto es preocupante? Sí. Ciencia cierta sí, porque siempre en Estados Unidos ha habido el balance de poder y preocupa mucho por lo que se dijo en la campaña, que aunque una cosa es lo que se dice en la campaña, otra cosa es lo que puede hacer cuando uno ya está en el gobierno. La diferencia es que sí va a tener los poderes a mano y eso preocupa más que todas nuestras comunidades. El resultado de las elecciones ha arrojado un salto muy favorable para el Partido Republicano y en el horizonte puede verse que esta suma de los poderes públicos que arrojarían el control del Congreso, el control de la Suprema Corte de Justicia y en definitiva la capacidad del Poder Ejecutivo para hacer casi lo que desea, se va a parecer más a un reinado que a una democracia donde la diversidad de la expresión pueden balancear las decisiones finales. En el horizonte parece verse que estaríamos a merced de cuánta decisión se le pueda ocurrir al disruptivo futuro presidente. Saludamos a Claudia Aldana que nos está viendo. Ahora, el problema que hay que preguntarse qué pasó, a dónde estuvo la pérdida de Harris, qué va a pasar con el Partido Demócrata, y a ciencia cierta preguntarnos, ¿realmente el Partido Republicano es solamente la semántica republicano o ya se convirtió en un partido en donde está a semejanza de un cacique tipo autócrata como hay en otros países? Esa es la pregunta que nos hacemos. Digo, nos hacemos porque hay que darle derecho a la duda al expresidente, aunque ya tuvo 4 años y mostró en 4 años que a pesar de que tuvo un Congreso desfavorable a él, porque eso fue lo que pasó en los primeros años, ahorita lo va a tener todo, realmente todo. Y otra vez, ¿qué oposición va a encontrar en el Partido Republicano? Creo que ninguna, para ¿qué tipo de moderados puede haber en el Partido Republicano que le digan, presidente, lo que usted está proponiendo no está acorde? Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con el plan de salud? ¿Qué va a pasar con Obamacare? Esta es la gran oportunidad para sacar a Obamacare. La pregunta es, ¿tienen algún plan de salud o nos van a dejar en el limbo? La otra pregunta, cuando hablamos del programa Obamacare también hablamos un poquito del Medicare y del Medicaid. Bueno, el Medicaid no tanto, porque el Medicaid es estatal y cada estado tendrá que regular a ver cómo les va. El Medicare, ¿qué va a pasar con la gente que tiene después de 65 años? ¿Qué tipo de regulaciones se van a ver? Y lo otro preocupante es qué va a pasar con los chicos que estudian y tienen FAFSA, que es una manera de pedir becas. Acordémonos que el presidente Biden ha tratado de condonar ciertas deudas que tienen y el Partido Republicano ha dicho que no. Entonces, son estas preguntas internamente que se hacen. ¿Qué va a pasar aquí con la salud y con la educación en el ámbito federal? El otro problema, Héctor, y lo podemos ampliar, es cómo se va a manejar la política en el exterior del presidente Trump. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Se va a aceptar de verdad como lo de Zelensky y Putin y buscar una salida a este problema?
sin duda, todas las decisiones que tienen un carácter disruptivo, con mucho ánimo de cambiar de raíz lo existente, parece mostrarnos que en lugar de un floreciente jardín, lo que vamos a encontrar es una vegetación devastada, porque la realidad es que en la situación actual de la globalidad se debiera ser muy cuidadoso antes de tomar cualquier decisión, porque antes en este programa habíamos hablado de que la baja de los impuestos sola no mejora el reingreso de capitales. Pueden ingresar, pero ese beneficio económico, dado las características de interrelación entre la macroeconomía y la microeconomía, no produce un traslado de los beneficios en forma directa hacia la población. Por eso mencionamos antes de que en un país floreciente económicamente como Irlanda, la gente tenga que emigrar, porque los beneficios que mencionábamos no llegan. Ahora, los indicadores de Biden no son malos. Ojo que yo no estoy diciendo que Biden ha sido un presidente exitoso en todo el mundo de la palabra. Pero comencemos a analizar. A ver, tiene un 4.1 de desempleo. Tiene un PIB de crecimiento, que le llaman el famoso Producto Interno Bruto, que es el crecimiento más la población que genera la cantidad por cada persona per cápita, para que la gente lo entienda mejor, de 2.8. Y es decir, está la inflación controlándose. Tal vez el miércoles, esta semana que viene, la tasa de interés va a bajar un cuarto de punto. Es decir, ¿qué le pasó a los demócratas? ¿Por qué no trasladaron eso a su candidata? ¿En qué falló? Miren, yo conversaba antes con alguien del Partido Demócrata y le decía que ellos fueron muy ineficientes a mostrarle a la comunidad estadounidense cuáles han sido sus logros. El Partido Demócrata no tuvo ese acercamiento de la gente y dirigieron una campaña dedicada al aborto, que sí es un tema muy importante, por supuesto, pero no nos olvidemos de algo. El aborto se está discutiendo casi en todos los estados, y en muchos estados, como en Nevada, como en Florida o como en cualquier otro de este país, la gente está diciendo, le vamos a dar oportunidad para que la mujer tenga cantidad de semanas en donde puede abortar. En otros estados le dicen no, como en Florida, que ganó el 60-40, aquí en Nevada fue lo contrario. Entonces, el problema, el castigo de Harris es que ella no se separó de Biden, políticamente hablando, por supuesto, y no fue demasiado leal. Y en política, nos guste o no nos guste esto, la lealtad a una administración erosiona el candidato. Es decir, por lo general, en estos países en donde usted y yo y Mónica vamos al supermercado y vemos que los productos de bienes y raíces, de bienes de consumo, no bajan, que cada día están altos, ¿a quién le van a otorgar la culpabilidad? Al candidato presidente o al candidato, en este caso de gobierno, que era la vicepresidenta Kamala Harris. Edwin, esto se parece mucho a echarle la culpa de una obra mediocre a los actores, cuando el argumento y la narrativa es realmente la culpable de la pobre prestación en el escenario. No es culpa particularmente de Biden o de Kamala Harris. Es un argumento
que viene arrastrando déficits de acercamiento a las necesidades de la población, porque en primer plano se ha puesto la actividad y el gasto de soportar una política internacional belicista. El gasto, ya lo hemos dicho incluso en tu programa, que el 44% del Producto Interno Bruto se va en gastos militares y que la suma de ese gasto es superior a la suma de las 10 potencias que le siguen en orden de capacidad económica a Estados Unidos. O sea que si gastamos más que lo que gastan las potencias y superpotencias externas, ¿cómo podemos pensar en que le va a llegar algo de la distribución de la riqueza a una clase media, por ejemplo, que se deteriora todos los días? Y eso viene desde hace décadas, porque la fuga de capitales que se han ido a instalar en otros lugares del mundo data de fines de la década del 90. No es una novedad que se haya perdido fuentes de trabajo. Y esto no se arregla fácilmente. Nos está viendo Coco Llenas, que en un ratito va a estar su programa. Nos queda muy poco tiempo, Edwin. Solamente para decirle que las implicaciones son no solamente aquí. A nivel internacional, este país genera muchos comentarios. Yo estuve revisando la cantidad de mensajes que le han puesto al presidente electo Donald Trump. Pero otra vez, no hay una certeza clara de lo que va a suceder. Me preocupa mucho con lo que pueda pasar con las personas que no tienen documentos. Eso es muy preocupante. Presumimos de antemano que ellos van a tener que cumplir una cuota. En la campaña lo manifestaron. Van a tener que hacer algunas acciones para seguir alimentando a sus bases. Y de todo corazón espero que el presidente Trump tome los 4 años y con él nos vaya bien, que es lo que esperamos, porque si a él le va bien, a todos nosotros nos va a ir mejor. Y lo único que tengo yo como interrogante es qué va a pasar con la democracia en este país. Esperemos que quienes controlan esto, quien controla los órganos del Ejecutivo, el Legislativo y la parte de la Corte Suprema, del Poder Judicial, tengan en cambio de que no podemos violar lo que nuestros padres de la patria dijeron en esa Constitución. Esperemos que las cosas mejoren y a la gente tranquilidad, no hay que paniquearse antes de tiempo, hay que tomar las cosas con calma, veamos como el presidente, los primeros decretos vienen y vamos a ver. Y para terminar, presumo que el 26 de julio, donde probablemente se sentencia el presidente por los cargos que tiene, ya van a ser desestimados, porque si no se desestima esto, viene un problema de Dios Padre y Señor nuestro. Es decir, otra vez, a mí no me gusta hablar de suposiciones ni de locubraciones, pero donde hay una sentencia al presidente Trump fuerte, esto sería un desbarajuste. Y esperemos que de aquí al 20 de enero el país se tranquilice y pueda darnos las respuestas que todos estamos buscando, que todos estamos esperando, y decirle que el voto latino, señor presidente, el voto latino lo favoreció, el voto latino le ayudó a llegar a la Casa Blanca, así como en 2016, el voto negro también lo hizo, el voto árabe también lo hizo. Así que terminó la campaña
y lo que necesitamos, lo que vivimos en este país es unidad, no separación, tolerancia, no tercevaciones o intolerancia, no hostilidad, lo que quiso decir, y necesitamos un poquito de madurez en las distintas instituciones públicas que rigen esta gran nación. Debemos de dar ejemplo a nivel del mundo. Cuando se gana, hay que luchar para que la gente le vaya bien, y cuando se pierde, con ironía reconocer la derrota. Gracias, Mónica. Acompañamos tus buenos deseos y agradecemos tu participación en el programa. No sean plegarias, pero realmente en este momento de oscuridad necesitamos un poco de luz, porque si no, entonces sí nos vamos a poner pesimistas, y no es hora de ponerse pesimista, es hora de comenzar a luchar por cada uno de nosotros. Gracias, Edwin, un gusto. Y antes de que des la cosa final, voy a permitirme leer algo que me surgió hoy. Espero que sepan entenderlo. Solamente los pobres de espíritu depositan el poder en un Mesías, sin darse cuenta que la salvación la tenemos que hacer entre todos si queremos el milagro. Es una expresión que parece resumir mucho de lo que no solo ha pasado, sino lo que va a pasar. Esta realidad necesita de una participación activa de todos. La urna sola no es la solución para una democracia. Es la actividad ciudadana, la actitud responsable, lo que puede asegurar que esa democracia perdure y nos dé la posibilidad de tener un presente y un futuro más o menos tranquilo, aunque ya no vivamos en un sueño, porque somos adultos, necesitamos despertar y hacernos cargo todos de nuestras acciones y el resultado que ésta finalmente tendrá en el camino hacia el sostenimiento, no solo de este país, sino de todo lo que influye en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por la neutralidad con que manejaste el programa. Y así esperemos que próximamente tengamos nuevamente a We the People en esta radio. Y así nos despedimos hasta en un ratito el programa de Coco, Meridiano Coco, que se inicia ahora a las 6 de la tarde. Gracias a todos y que tengan una bonita noche. Y así nos despedimos por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.